Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna. Bien, muy buenas noches. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos por el Señor. Yo quiero decirles hoy que estamos para alabar y reconocer la alabanza, para reconocer a Dios en medio de la alabanza de su pueblo. Nos han pedido en esta noche que hemos comenzado un seminario sobre la oración y hoy nos corresponde hablar sobre la oración de alabanza y la acción de gracia. Cuando yo diga la palabra gracia, usted aplaude. Y cuando yo diga la palabra alabanza, usted hace un grito de júbilo. ¿Listo? Independiente que esté dando la enseñanza. Esa es la clave. Yo digo la palabra gracia y usted aplaude. Y si digo la palabra alabanza, usted hace un grito de júbilo. A ver cómo estamos. Gracias. Alabanza. Bien. A ver cómo se la gente, porque a veces llegan a caer en descanso en el espíritu. Todavía no ha comenzado la predicación y ya la gente está cayendo en el espíritu. Entonces vamos a estar como que en esa actitud para decirle al Señor que estamos en una alabanza. Pueblo de Dios despierto. ¿Listo? Porque hemos venido a darle gracia. Bien, una de las formas y de los estilos que los grupos de oraciones suscitaron, y era lo que muchas veces los hermanos, cuando hemos llegado por primera vez a un grupo de oración y comenzamos a escuchar a la gente en una oración, ¿verdad? Y comenzamos a ver que están en alabanza, cantando, bendiciendo y dándole gracias a Dios. Bueno, ya me dejan la recocha, me hacen el favor. Mentira. El santo Juan Pablo II decía que era un toque especial que los grupos de oraciones tenían, y era la alegre alabanza que nosotros nos caracteriza en la renovación, ¿ok? Y descubrir esa gracia que el Señor nos regala. Listo, ahora sí, era para ir tanteando el terreno, de ahora aquí en adelante entramos en calor, ¿ok? ¿Amén? Amén. Bueno, el santo Juan Pablo II decía que era la alegre alabanza que había en las comunidades. Y que nosotros cuando llegábamos y escuchábamos a los hermanos en esa actitud, nos extrañaba. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un catolicismo de oración, de leer la novena, de leer la oración. No es que eso sea malo, sino que no entrábamos en una intimidad, en una profundidad de alabar y bendecir al Señor, ¿verdad? Mucha gente va al Santísimo, lleva 5 libros para leerlo delante del Santísimo. Usted se lo está diciendo, pero usted se sienta, se arrodilla y cierra ese libro y usted espera que Dios le hable. Llevamos 50 novenas, 30 rosarios y entramos en esa oración de repetir. Ojo, no es malo, porque es una experiencia de la iglesia, pero la renovación carismática, en esta alegre alabanza que suscita el Espíritu en medio de la renovación, que este año estamos cumpliendo 50 años por esa corriente de gracia que el Señor ha regalado en la iglesia, abre las puertas para que el pueblo de Dios pueda reconocer en la alabanza todo lo que Él hace. Y en el Antiguo Testamento vamos a descubrir esa alabanza. El pueblo de Israel alababa a Dios, pero también se rebelaba contra Él. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar a María dándole gracias a Dios en el Magnífica. Lo mismo lo hace Zacarías. Pero más en el tabernáculo, en el cenáculo, de Pentecostés. Estaban todos unánime, cantando y alabando al Señor, clamando una nueva fuerza. Y nosotros como creyentes tenemos que tener la actitud de alabanza. Y la actitud de alabanza no es coger límpido y fad y alabar a Dios, no. Alabar a Dios para ensalzarlo, reconocer su grandeza, reconocer lo que es Él para nosotros. Somos tan pequeños ante su inmensidad. Y eso lo reconocemos en todo ese acontecimiento desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y San Pablo
nos va a decir en su carta a los Romanos 16:27, a Dios, el único sabio, sea la gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 1:3 nos dice, y aconsejaba, alabemos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza va a suscitar en nosotros una manifestación de libertad en el Espíritu. Cuando usted no ha entrado en esa dimensión espiritual, no es que usted esté atado, es que usted no se ha hecho libre espiritualmente para ver a Dios en la dimensión de la alabanza. Nos hemos quedado solamente, decía el hermano Carlos Conde la semana pasada, que nos volvemos como el gatico, pidiendo, pero no entramos en la dimensión de alabar a Dios. Y alabar a Dios es reconocer por todo lo que nos ha dado, por lo bueno y por lo malo. Dice Pablo, alabar a Dios en todo momento de nuestra vida. Los salmos nos hablan de la cítara, del canto, de la danza, como una expresión para alabar a Dios. Ay, hermano, ¿y cómo hago para que eso suscite? Cuando usted tenga una intimidad con Él. Si usted no ha experimentado esa intimidad con Él, no puede vivir en una actitud de alabanza, porque usted está oprimido, usted está cerrado espiritualmente, y su actitud, su rostro, lo va a reflejar muchas veces. Y si no, vayamos al pasaje del Evangelio donde el Señor se encuentra en el monte Tabor. Resplandecía el rostro de aquellos 3 profetas que estaban ahí, cuando los apóstoles lo reconocieron. Y eso se descubre en la vida del creyente. Cuando usted comenzó este caminar hace mucho tiempo, y quizás se ha quedado solamente en el primer eslabón de su caminar en el Señor, y todavía sigue amargado, todavía sigue triste, quejándose por lo que vive y por lo que tiene, usted no ha dimensionado la fuerza del espíritu de alabanza en su vida. No tiene por qué vivir una actitud de esa. San Juan Bosco decía, un triste santo, un santo triste es un triste santo. Si usted no le glorifica a Dios, no le alaba a Dios con su actitud, no puede reconocerlo. Y una de las cosas en la que podemos reconocer un sacrificio de alabanza es en la Eucaristía. La oración culme de la fe de nosotros como católicos. Reconocer esa gracia donde constantemente, continuamente alabamos a Dios y recordemos el gloria y la respuesta de los fieles después de cada lectura. Después de cada lectura, ¿qué decimos? Palabra de Dios. Reconocemos la alabanza aún en la Eucaristía. Ah, no, pero es que la misa, es que la Eucaristía es a la misma hora, no le encontramos sentido, es lo mismo, es la repetición. Y le decía a mis estudiantes ayer, después de la Eucaristía, cuando usted le encuentre el sabor, el gusto, el sentido, usted va a poder decir y saltar y vibrar cada vez que celebra la Eucaristía como una actitud de gracia, de alabanza en su vida. Y hoy se lo repito a ustedes, hermanos. No necesariamente tiene que ser un sacerdote que dirija la Eucaristía, presida la celebración para expulsar demonios o para sanar, para reconocer la grandeza de Dios ahí. Aún en el silencio, aún en lo sencillo, si usted no viene con la mejor actitud, usted no podrá reconocer la alabanza de Dios en su vida. Y es lo que muchas veces venimos nosotros. Ay, es que no cambia, es que somos los mismos, porque no ha tenido una apertura a la fuerza del Espíritu Santo para alabar y bendecir su santo nombre. Amén. Y decía Carlos Conde la semana pasada, retomo la enseñanza, y decía, así sea que porque su marido se fue con la vecina, alabe a Dios, dele gracias a Dios por eso. Pero a veces nos llenamos tanto del rencor que rompemos, colocamos una barrera para poder decirle a Dios, gracias aún por lo que estoy viviendo.
Te alabo por lo que está pasando en mi vida. Le decía a una hermana esta tarde en un acompañamiento espiritual, le decía, su mamá se murió, pero alabe a Dios, porque aún después de todo esto vendrá una bendición muy grande sobre su familia. Alábelo. El día que mi abuelita murió, la gente lloraba, pero las palmas también sonaban, la pandereta y la guitarra también cantaba delante del féretro, porque le dábamos gracias a Dios y alabábamos a Dios porque nos las prestó por 84 años y porque enseñó tanto en la familia de nosotros. Ay, no, pero es que eso es... No, es la experiencia espiritual que usted debe tener, que se mueva en una actitud de alabanza. Y cuando esa actitud de alabanza es porque Dios es el centro, la petición, el agradecimiento se centra básicamente en el hombre que exclama yo y yo. Pero cuando la alabanza suscita en nosotros es para reconocerlo a Él como grande, como el grande. Y la oración de alabanza, todo se centra en el tú divino, en ese ser que está en medio de nosotros y que lo podemos reconocer, y que no significa solamente esto de que el yo humano, para que pueda desaparecer de nosotros. Y lo que le dijo Juan Bautista, el que viene detrás de mí no es digno ni de desatarle las sandalias. Amén. Y nosotros tenemos que engrandecer el nombre de Dios. Alabamos a Dios por lo que es, por lo que crea y por su actuar divino en cada uno de nosotros. No sé cuántos. Alabar 2 horas y te quedaste en eso. O lo contrario, pedir y no le alabamos a Dios. Y la actitud de alabanza, la oración de alabanza nos va a enseñar a ser libres en el espíritu a cada uno de nosotros. También tenemos que alabar a Dios por lo que es. Cuando vamos descubriendo quién es Dios, su grandeza, su sabiduría, su poder, su amor, nos damos cuenta de lo pequeño y débiles que somos y expresamos a Dios lo que Él es. Cuando tú reconoces a Dios quién es en tu vida y lo que Él hace en cada uno de nosotros, te darás cuenta que somos tan pequeños delante de su presencia. A mí nunca se me ha olvidado esa frase que dice: Señor, estamos delante de ti, mi pequeña grandeza. Porque lo vemos tan pequeño delante de la Eucaristía, pero es tan grande lo que está ahí cuando tú lo dimensionas desde los ojos de la fe. ¿Dónde estás tú? ¿En qué nivel espiritual de la alabanza te encuentras? ¿En el A? ¿En el L? ¿En la B? ¿O solamente en toda la palabra? También alabamos a Dios por lo que crea, por su actuar divino en nosotros. Descubrir que aún en medio de lo que tenemos, Dios se manifiesta. Y tú te das cuenta aún de lo que, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió esto? Porque el actuar divino de Dios, cuando tú suscitas de tus labios la alabanza, Dios actúa. Y si no se va a cumplir lo que dice el Señor, este pueblo me honra con sus labios, pero lejos de su corazón. ¿Verdad? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y es la conexión de la mente, de los labios y del corazón para reconocer la grandeza de Él. También debemos aprender a vivir en una alabanza continua. Que todas nuestras acciones, toda nuestra palabra sea una ofrenda de alabanza diaria. En los momentos de alegrías alabamos a Dios, en los momentos difíciles también, hermano. Debemos alabarle porque siempre, en toda circunstancia, Dios merece que todos honremos y reconozcamos, y que además podamos estar seguros que Él siempre transforma el mal por el bien. Yo recuerdo al padre Charlie García,
Un día iba caminando por la Séptima en Bogotá y le robaron el reloj. Y comenzó a renegar, uno de los testimonios, él comenzando en toda esta experiencia, y comenzó a renegar a Dios porque le habían robado su reloj. Y cuando llegó al seminario, que llegaron el momento de la oración, lo que estaban suscitando era la alabanza. Y decía el padre que del formador, decía: alabe a Dios por lo bueno, por lo malo. Y él decía: pero ¿cómo voy a alabar a Dios después que me robaron el reloj? Después que me quitaron, que casi que me arrancan el brazo. Y comenzó a alabar y a bendecir a Dios. Como a los 3 días lo llaman: padre Charlie, hay una encomienda suya en la puerta. Él fue y la recibió. Cuando llegó a su pieza, abrió y encontró un reloj que se lo había mandado una familia. Gracias, Señor, me diste la bendición de mi reloj. Cuando sus hermanos lo llaman y su madre le dice: como se acerca tu cumpleaños, va tu hermano a llevarte un detalle que te hemos comprado para ti. Y abre el regalo y es otro reloj. Se fue para una misión y en la familia donde se quedó le dijeron: padre, queremos darle un regalo a usted. Y le regalaron otro reloj. Cuando tú miras las circunstancias negativas que tú vives en una alabanza, eso va a ser una bendición muy grande para ti. Pero muchas veces, como tenemos los ojos humanos, no podemos descubrir lo que hace Dios en la alabanza de nuestra vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Sin embargo, a menudo hacemos una mezcolancia incomprensible. Vivimos continuamente en una queja-avanza. Nos quejamos por todo. Totalmente. Y nos quejamos sin darnos cuenta que lo que le estamos diciendo a Dios, con rebeldía, con rabia, con impotencia, Dios quiere transformar y te quiere estar preparando a ti para algo. Y tú no te das dando cuenta de eso. Pero por eso tenemos que nos lleva a hablar un idioma distinto en los que somos del reino de Dios. Si usted es un católico carismático, convencido de la experiencia de Dios, usted tiene que hablar según el reino de Dios, no como hablan los hombres que están allá afuera de la iglesia. Maldita sea, desgraciado ese, y esto, cambia tu lenguaje para que puedas descubrir lo que Dios está haciendo en ti. Y si te cuesta mucho, cierra la boca, pero que tu corazón alabe a Dios y lo alabe completamente, y que tu actitud, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu intimidad con Él también sea una alabanza para el Señor. Amén. Esa es la verdadera alabanza, la que el fruto del Espíritu Santo, cuando nosotros nos dejamos guiar, sea quien impulse nuestra oración, cuando dejamos de ser quien sea, quien ore en nosotros con gemidos inefables. Cuando usted deja que esa gracia suscite en su vida. Y por eso, en medio de la alabanza, suscita el carisma en lenguas, el don de lenguas. Pero hay unos que reciben la lengua como un don. Tienen la lengua para hablar de Raimundo y de todo el mundo, y no para hablar el lenguaje espiritual. En medio de la alabanza sucede eso. Pero cuando nos dejamos guiar con gemidos inefables, cuando ya las palabras se acaban para alabar a Dios, suscita el don de lengua en nosotros. Descúbrelo. El día que yo experimenté eso, estaba orando un primo por liberación y sentí que la lengua me la habían metido en un tubo y me la alaban. Cuando comencé a orar en lengua sobre él, y ese niño se revolcaba, vomitaba y hacía de todo. Me acuerdo que
que fui a la casa de oración con los hermanos y le dije, estoy viviendo una experiencia como esta. Comenzaron a orar y a discernir si era o no era de Dios, si era o no era del Espíritu, el carisma que el Señor me había regalado. Aún para eso tenemos que tener discernimiento. Porque a veces creemos que cualquier palabrita ya es que ya tengo el don de lengua y tiemblo. Y eso no es para temblar, es para vivir en la intimidad. Y cuando eso suscita es cuando ya las palabras humanas no son fáciles para nosotros y el Espíritu nos toma para poder alabar a Dios en lenguas. El día que el Papa Francisco se reunió con todos los carismáticos, todos los curas y obispos y todo allá en Roma, impusieron las manos sobre él y toda la asamblea oró en lenguas sobre el Papa. Y decía, yo también salí de la renovación carismática. ¿Cómo está tu alabanza, hermano? ¿Qué hay en ti en el que puedas reconocer la alabanza a Dios? Amén. Pregunta sobre este primer momento de la oración de alabanza. ¿Quedó claro? ¿Más claro que el agua del río Magdalena? La oración de alabanza nos lleva a dejarnos para que Dios actúe en nosotros. Dejar de ser nosotros para reconocer el tú divino de lo que Dios hace. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Y la oración de acción de gracias es la gratitud de un pueblo hacia Dios, ya sea por medio de sacrificio como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el dar gracia es parte de la fe y la alabanza del creyente. Ojo, si en el Antiguo Testamento dar gracia era sacrificarse, darse látigo, en el Nuevo Testamento la acción de gracia es por medio de la fe y de la alabanza, de la gratitud. Mire que van unidas. ¿Tu oración es de petición todo el tiempo? ¿O tu oración es solamente para escucharlo? ¿O tu oración solamente es para meditar? ¿O tu oración también da gracia o pide perdón? ¿O le alabas a Dios? Hay muchos motivos para darle gracias a Dios. El primero, por la salvación. Para poder entender que somos salvos, tiene que haber una comprensión entre nuestro corazón de ahora, que somos capacitados para compartir la herencia de los santos. Usted tiene que agradecerle a Dios porque envió a Jesús para salvarnos a cada uno de nosotros del pecado. Y esa salvación es gratuita. Pero tenemos que hacer el paralelo de dejar para comenzar una vida en el Señor. Vuelvo y insisto, no sé cuánto tiempo tengas de estar en el camino, pero ¿qué te impide darle gracias a Dios? Segundo, por ser oídos por Dios. Nosotros tenemos el ejemplo muy grande de nuestro Señor Jesucristo, que dio gracias al Padre por haber sido oído por Él. No solamente nos oye, sino que también revela sus secretos a sus hijos, que han aprendido a dar gracias a Dios por todo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, 41, y en Mateo 11, 25. Vamos a compartir ese texto. Juan 11, 41 nos dice: y quitaron la piedra, y Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Palabra de Dios.
Y eso va en el momento de la oración de nuestra vida. Aún no recibiéndolo, dale gracias a Dios porque ya lo recibiste por la fe que te mueve. Aún no recibiendo, dale gracias a Dios. ¿Cómo es tu oración? Insisto. Tú le vienes a pedir algo a Dios, a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo, pero también le dices: Señor, aún no viendo, creo que ya tú me lo has concedido. Y te doy gracias. Y el apóstol también nos lo va a decir: aún dale gracias por aún no haberlo recibido, para que puedas contemplar lo que Dios tiene para ti. No sé cuál sea la petición que tú has traído en esta noche, pero si en alabanza no lo pones y no le agradeces a Dios, por eso va a tardar mucho para que se te bendiga, hermano. Y no es esquematizar la oración en este momento, no es cuadricularla, es que tu actitud debe ser de fe. Señor, aún no viendo, creo que ya tú lo has hecho. Gracias, Señor, por fe creo que tú me lo has dado. Gracias, Señor, porque aún por esto sé que me lo estás dando. Hermano, ¿y eso cómo se da? Con la fe que te mueve. Y si tú no tienes fe, apaga y vámonos. Y descubras cómo es su actitud de alabanza y de acción de gracia. Otro motivo, por la gracia de Dios en otros. Cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos acordarnos de nuestros hermanos, en los cuales la gracia de Dios está siendo derramada, y dar gracias por la evidencia de su gracia en ellos. Cuando usted viene a la oración y se le pone a su mente una persona, dele gracias a Dios por ese hermano o por esa persona que el Señor le está poniendo en su corazón. Actúe en fe, aún no conociéndolo con lo que tiene, pero descubra que en la acción de gracia debe ser rebosante también para nosotros. No esperes el milagro para darle gracias a Dios. En todo tiempo también hay que darle gracias a Dios. Y la forma de darle gracias a Dios, primero, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te alabo y te bendigo. Y otra forma de darle gracias a Dios, con un cántico nuevo. Eso que nos inspira el corazón. El cántico nuevo es aquel que inspira a través del Espíritu, y que son esos cánticos que no están escritos en ningún libro, sino que son expresiones que salen de lo más profundo del corazón, inspirado por el Espíritu Santo. Y eso demuestra la dimensión espiritual en la que tú estás. Eso demuestra el nivel en el que tú te encuentras de manera espiritual. Si no sabes cómo alabar a Dios, para eso está el manual que se llama Biblia. Yo siempre he dicho que cuando una persona ora conmigo, o lo escucho orando, y siempre es lo mismo, digo, este tipo no ora, no lee la palabra, o este hermano no está leyendo la palabra, porque el lenguaje debe ser novedoso. La novedad del Espíritu nos inspira a alabar y a darle gracias a Dios. Amén. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión.